Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les traigo este video para que podamos recordar lo que estuvimos trabajando la semana pasada en la asignatura de lenguaje. Es importante recordar que los textos con los que nos encontramos trabajando el lenguaje son los siguientes: el texto del estudiante, tomo 1, y el cuaderno de actividades también del tomo 1 de los libros Leo Primero. El día lunes 17 de mayo estuvimos trabajando lo siguiente. En nuestro texto del estudiante estuvimos trabajando las páginas número 33 y 34. En nuestro cuaderno de actividades, la página número 20. Y el día lunes estuvimos viendo algo nuevo que se llamaba comentario. Vamos entonces a revisar las páginas que estuvimos realizando en la asignatura de lenguaje. En nuestro texto del estudiante tuvimos que trabajar en la página número 33. Y en esta página nos presentaban lo que era el comentario. ¿Y qué es lo que es un comentario? Un comentario es un texto en el que se da una opinión sobre un texto que leímos o que escuchamos. Esta opinión se fundamenta detallando por qué se piensa así. Es decir, se argumenta, se da una fundamentación de por qué nosotros pensamos algo respecto a lo que estuvimos leyendo o a lo que estuvimos escuchando. En la página número 34 había un texto a modo de ejemplo de lo que era un comentario, ya sobre el texto titulado La escuela pequeña. Entonces, ustedes en su página número 20 tenían que recordar el texto que habían leído titulado El biblioburro y tenían que escribir algunas ideas sobre ciertas preguntas que ahí aparecían. Por ejemplo, ¿de qué trata el cuento? Escribe lo que te llamó la atención. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya vivido una experiencia como esta? Entonces, lo que tenían que hacer ustedes era dar una opinión sobre esas preguntas que aparecían en la página. Y luego tenían que evaluar el comentario que ustedes habían escrito. Por ejemplo, si tenía párrafos, si se entendía bien el comentario que ustedes habían querido escribir, si la letra fue clara y legible. Entonces ustedes tenían que colocar sí o no donde correspondía, ya que estaban evaluando su texto. El miércoles 19 de mayo estuvimos trabajando lo siguiente. En nuestro texto del estudiante estuvimos trabajando las páginas número 35, 36 y 37. En nuestro cuaderno de actividades estuvimos trabajando la página número 21 y lo que hicimos el día miércoles fue también trabajar en algo nuevo que se llamaba conectores. El día miércoles tuvimos que leer la página 35 del texto del estudiante y en la página 36 tuvimos que leer este texto que se llamaba Estudiantes ganan concurso con ideas que cambian el mundo, que era una noticia que la podíamos encontrar en la página web latercera.com. Ustedes tenían que leerla ya que después tenían que responder preguntas. Y en la página 37 nos presentaron algo nuevo que se llamaba los conectores. ¿Y qué son los conectores? Los conectores son palabras o expresiones que permiten unir ideas, frases, oraciones entre sí. Entre los conectores más utilizados podemos encontrar los siguientes: como, pero, aún, también,
además, ya que, en cambio, debido a, finalmente. Hay hartos conectores, pero acá quise colocar los que más se utilizan. Vamos a ver ahora unos ejemplos de unos conectores al momento de utilizarlos en las oraciones para que nos demos cuenta cómo estos unen las ideas entre sí. Tenemos el primer ejemplo y dice: María compró un pantalón y además compró una polera. Acá tenemos un conector que es además. Lo que hace este conector es unir la idea del pantalón con la idea de la polera. Otro ejemplo es el siguiente, donde dice: hoy hace frío, en cambio ayer hizo calor. Acá tenemos el conector en cambio, y lo que hace este conector es unir dos ideas del frío y del calor. El último ejemplo dice así: Juan irá a estudiar y después irá a jugar a la pelota. El conector que tenemos en esta oración es el conector después, ya que hace es unir dos ideas, de que Juan irá a estudiar y que después irá a jugar a la pelota. Entonces ustedes en la página 21 del cuaderno de actividades tenían que responder estas preguntas según el texto que habían leído en la página 36, que se titulaba Estudiantes ganan concurso con ideas que cambian el mundo. Tenían que leerlo y luego responder las preguntas. Y en la actividad número 2 tenían que leer esa oración y marcar con una X aquella palabra que se parezca a la palabra que estaba ennegrecida. Es decir, tenían que buscar su sinónimo. Y en la actividad número 3 de la misma página 21 tenían que utilizar conectores, que es lo que estuvieron aprendiendo en la página número 37. Tenían que leer ese texto y utilizar algún conector que pueda unir las ideas según los conectores que fueron colocados en el recuadro. Tenían que leerlos y colocar aquel conector que nos permita unir las ideas y que tengan concordancia con lo que se está explicando en el texto. Y esas fueron las actividades del día miércoles. Por último, el día jueves, en el texto del estudiante estuvieron trabajando en las páginas número 38 y 39. En el cuaderno de actividades estuvieron realizando las páginas número 22 y 23. Y lo que aprendieron ese día fue algo también nuevo que se titula microcuento. En la página número 38 tenían que recordar el texto trabajado titulado Remy busca trabajo y tenían que leer la definición de lo que era el microcuento. Y un microcuento es una narración breve sobre una historia ficticia que se desarrolla mediante las acciones de los personajes en un lugar determinado. Lo hacen en pocas palabras, condensando las ideas o dejando pistas para que el lector las complemente. Entonces, tal como dice la palabra, el microcuento es un cuento, pero es de una poca extensión, en donde cuentan una historia ficticia, la cual es desarrollada por personajes. En la página número 39 teníamos un ejemplo de un microcuento que tenía 100 palabras y que se titulaba Los enanos. Entonces, esto mismo de los microcuentos, ustedes tenían que trabajar en la página número 22.
y lo que tenían que hacer ustedes era planificar una estructura de un texto que iban a escribir. En la actividad número 1 decía: imagina que hoy paseas junto a Remy y entiendes lo que habla con los animales. Durante el día viven una nueva aventura. Escribe un microcuento sobre esto. Entonces ustedes debían hacer una lluvia de ideas sobre una experiencia que ustedes imaginarían que viven junto a Remy. Entonces tenían que responder las siguientes preguntas: ¿en qué consistirá mi aventura? ¿Quiénes participarán? ¿Dónde sucederá? Y tenían que responder estas preguntas, ya que después tenían que escribir su microcuento respetando la estructura. La estructura de un microcuento se compone por un título, por un inicio, por un desarrollo y por un final. Entonces, cuando ya tuvieran listo su microcuento, podían revisarlo y evaluarlo con la pauta que también se encontraba en la página número 23. Y tenían que colocar sí o no según correspondía. Y estas fueron las actividades que ustedes estuvieron realizando en la asignatura de lenguaje durante la semana pasada. Recuerde que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y nosotros nos vamos a estar viendo muy pronto. Les mando un besito y adiós.